Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que le deis me gusta a los vídeos y os suscribáis a este humilde canal. Y así me ayudáis un poco a seguir haciendo contenidos. Sobre los contenidos, siempre hay mucho trabajo detrás. Todo lo que se dice en los vídeos está escrito por mí. Lo podéis comprobar en viajeroeneltiempo.com, que es mi blog, donde en algunos vídeos que he insertado veréis el trabajo que he realizado abajo del vídeo. Todos los contenidos son originales. Siempre me baso en fuentes y siempre en todos los vídeos, o en la mayoría de ellos, esas fuentes las cito al final. Me podéis cuestionar el tema del micrófono. Lo comprendo. Me han dicho comentarios que el micrófono no va bien. Yo creo que sí, que ya va bien. Lo único que me dicen es que cuando lo escuchan el vídeo por los auriculares, da ruido. Yo ya no sé qué hacer. Lo cierto es que intento hacerlo todo lo mejor posible, sin plagiar, sin cometer ningún robo de imágenes, ni ningún robo de ideas, ni hacer plagios. Todo es original mío. Y repito, las imágenes siempre las saco por las inteligencias artificiales que hay. Estoy buscando algunos programas que me proporcionen esas imágenes que quiero para mi vídeo, y esto es un proceso de búsqueda. Tampoco tengo todo el tiempo del mundo, porque no me dedico a YouTube. Tengo mi trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Este canal comenzó porque me gustaba subir contenidos, porque de esta manera repasaba cosas que se me había olvidado. Por ejemplo, sí, subo vídeos muchas veces porque repaso cosas que se me han olvidado. Hago un pequeño ensayo, leo ese pequeño ensayo e intento sacar las imágenes que puedo. Habrá canales que tienen unas imágenes espectaculares, tendrán mucho dinero, yo no lo tengo, pero que no me dedico a esto. No gano ni un duro por YouTube, no me dedico a esto. El canal va a seguir ahí,
aunque no tenga visualizaciones, va a seguir ahí, porque de esta manera repaso cosas que me sirven para mi día a día. Y bueno, sin más preámbulo, y después de haberos dado este sermón, comenzamos con la historia de Sevilla, una historia apasionante, que es el tema de hoy, la historia de Sevilla. Y en esta ocasión, porque me da la gana, va a hablar mi amigo. Sí, utilizo una voz prestada para que el de los auriculares le suene bien. Que os vaya todo, pero que todo muy bien. Un saludo. Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Si piensas que Sevilla es solo flamenco y tapas, te estás perdiendo la auténtica historia que la hizo posible. Porque Sevilla, antes que ciudad, fue río. Y el Guadalquivir, mucho más que un simple cauce de agua, es el hilo conductor de una epopeya milenaria. Imaginar Sevilla sin el Guadalquivir es como imaginar un cuerpo sin venas. El río no es solo un adorno en el paisaje de la ciudad, es su razón de ser, la cuna que meció sus primeros días y la autopista que la conectó con el mundo. Desde tiempos remotos, sus aguas han sido testigo y motor de la vida, el comercio y la cultura. Hace miles de años, mucho antes de que se levantaran sus murallas, las primeras comunidades se asentaron en estas tierras fértiles. Los sedimentos del río, ricos y generosos, permitieron el cultivo de cereales y la cría de ganado, atrayendo a pueblos que buscaban prosperidad y refugio. Eran los tiempos de la mítica civilización de Tartesos, un pueblo conocido por su dominio de los metales. Se dice que el legendario rey Argantonio, famoso por su longevidad y sabiduría, gobernó estas tierras y recibió a viajeros griegos como Colaeus de Samos, quien relató la riqueza y hospitalidad de la región. El río, entonces llamado Tartesos y más tarde Betis, era su gran aliado. Sus aguas servían de frontera natural y de vía de comunicación, conectando el interior con el mar y facilitando el intercambio de bienes y culturas. Permitía transportar los minerales extraídos de las cercanas montañas de Sierra Morena hasta la costa, donde comerciantes fenicios y griegos esperaban ansiosos para intercambiar sus tesoros. Los fenicios, expertos navegantes, fundaron colonias y dejaron su huella en la toponimia y la cultura local. Este flujo constante de barcos y mercancías convirtió el emplazamiento de la futura Sevilla en un punto estratégico de encuentro. Aquí, el rumor de lenguas extranjeras y el tintinear de monedas creaban un ambiente bullicioso y cosmopolita. Los turdetanos, herederos directos de la cultura tartésica, fundaron aquí uno de los primeros asentamientos urbanos importantes, un núcleo que ya latía con la promesa de grandeza. Estrabón, el geógrafo griego, describió a los turdetanos como el pueblo más culto de Iberia, con leyes escritas y una literatura propia. Enclaves cercanos como Gandul, con más de 4000 años de historia, nos demuestran la antigüedad y la riqueza de esta tierra. En Gandul se han hallado tumbas monumentales y ajuares que hablan de una sociedad compleja y conectada con el Mediterráneo. Ya entonces, la vida giraba en torno a la agricultura y el comercio, actividades que dependían por completo de las aguas navegables del Guadalquivir. El río era también fuente de leyendas, se decía que sus crecidas eran bendiciones de los dioses y que en sus orillas habitaban ninfas y espíritus protectores. La historia de Sevilla comenzaba a escribirse con tinta de agua y arcilla, sentando las bases de una vocación comercial que definiría su destino para siempre. Los artesanos modelaban ánforas y cerámicas que luego viajaban río abajo, llevando el nombre de Sevilla mucho más allá de sus límites. El río no solo traía riqueza, sino también gentes e ideas. Por sus aguas llegaron mitos, religiones y técnicas agrícolas, como el arado fenicio o el cultivo de la vid y el olivo. Cada embarcación que remontaba sus aguas transportaba no solo ánforas y metales, sino también lenguas, costumbres y conocimientos de lejanos rincones del Mediterráneo. Se cuenta que incluso los romanos, siglos después, quedaron fascinados por la variedad de productos y la hospitalidad de los habitantes de Hispalis, la futura Sevilla.
Este primitivo crisol de culturas empezó a forjar el carácter abierto y cosmopolita que aún hoy define a los sevillanos. Aquí convivieron tartesios, fenicios, griegos, cartagineses y, más tarde, romanos, visigodos y árabes, todos atraídos por el magnetismo del río. La ciudad nació como un puerto fluvial, un lugar de llegada y partida, un espacio donde lo local se mezclaba con lo foráneo. El puerto fue escenario de historias legendarias, como la llegada de Julio César, quien, según la tradición, ordenó fortificar la ciudad y plantar el primer árbol de laurel en su honor. Esta identidad, grabada a fuego en su ADN desde sus orígenes protohistóricos, explica por qué Sevilla ha sido siempre un imán para viajeros, artistas y mercaderes de todo el mundo, un lugar donde nadie se siente del todo extranjero. Incluso en la Edad Media, el río seguía siendo la arteria vital que mantenía viva la llama del comercio y la cultura. Así, podemos decir que el Guadalquivir fue el primer urbanista de Sevilla. Sus meandros dictaron el trazado de calles y barrios, y su curso marcó el pulso de la ciudad a lo largo de los siglos. Sus meandros dibujaron el contorno de la ciudad, sus crecidas fertilizaron los campos que la alimentarían, y su corriente la impulsó hacia un futuro de esplendor. En épocas de sequía o inundación, el Guadalquivir era protagonista de plegarias y rituales, pues de él dependía la vida misma. Sin la existencia de esta vía fluvial, la historia habría sido muy diferente. Sevilla, tal como la conocemos, simplemente no existiría. Las civilizaciones que más tarde la engrandecerían, quizás habrían buscado otro lugar para establecerse. El Guadalquivir era el imán que atraía sueños y ambiciones, el escenario de encuentros y desencuentros históricos. Pero el río estaba aquí, ofreciendo un camino directo hacia el océano, y con él, una invitación a soñar con el mundo entero. Siglos después, sería desde este mismo río que partirían las naves rumbo al Nuevo Mundo, cambiando la historia universal para siempre. Sevilla aceptó esa invitación, y desde entonces, su historia y la del río han sido una sola, inseparable y eternamente entrelazada en un abrazo de siglos. Porque en Sevilla, cada piedra, cada calle y cada mirada llevan la huella indeleble del Guadalquivir, el río que dio a luz a una ciudad y la hizo eterna. Con la llegada de los romanos, el pequeño asentamiento ibérico se transformó en una ciudad próspera y organizada, Hispalis. Los romanos no solo trajeron su lengua y sus leyes, sino que dotaron a la ciudad de un urbanismo avanzado, con foros, termas, acueductos y un teatro que aún hoy se intuye bajo las calles de Sevilla. Integrada en la provincia de la Bética, Sevilla se convirtió en uno de los puertos fluviales más importantes del imperio. El puerto de Hispalis era vital para el comercio, conectando la ciudad con Roma y el resto del Mediterráneo. Su principal producto de exportación era el aceite de oliva, el oro líquido de la antigüedad, que se transportaba en miles de ánforas de cerámica. Este aceite era tan apreciado que abastecía a la propia capital imperial y a las legiones romanas. Una curiosidad fascinante es que en Roma existe una colina artificial, el Monte Testaxio, formada por millones de fragmentos de estas ánforas rotas, y una gran parte de ellas proceden de la Bética, habiendo viajado desde Hispalis por el Guadalquivir. Este testimonio arqueológico revela la magnitud del comercio y la integración de Sevilla en la economía imperial. Esto nos da una idea de la magnitud del comercio que bullía en sus muelles. Además, la ciudad contaba con un anfiteatro y un circo, donde se celebraban espectáculos públicos que reflejaban la vida social romana. Tras la caída del Imperio Romano, un periodo de incertidumbre dio paso al dominio visigodo. Los visigodos adaptaron las estructuras romanas y convirtieron a Sevilla en una de las ciudades más influyentes del reino visigodo de Hispania. Durante estos siglos, Sevilla no destacó tanto por su comercio, sino por su inmensa importancia cultural y religiosa. Fue sede de importantes concilios y centro de difusión del cristianismo en la península. La ciudad se convirtió en un faro intelectual gracias a figuras monumentales como San Isidoro de Sevilla, quien fue arzobispo y uno de los grandes sabios de la Edad Media. Su obra magna, las Etimologías, fue una especie de enciclopedia que recopiló todo el saber del mundo clásico, preservándolo para las generaciones futuras
en una época de oscuridad. Este libro fue fundamental para la educación en Europa durante siglos. Gracias a él y a su hermano San Leandro, Hispalis se consolidó como un centro episcopal de primer orden, manteniendo viva la llama de la cultura latina mientras el viejo mundo se desmoronaba. Los concilios de Sevilla marcaron el rumbo de la Iglesia visigoda. En el año 711, una nueva civilización cruzó el estrecho, trayendo consigo una nueva fe, una nueva lengua y una nueva forma de ver el mundo. La conquista musulmana fue rápida y Sevilla cayó tras un breve asedio. La ciudad fue rebautizada como Isbililla, y bajo el dominio musulmán, vivió uno de sus periodos de mayor esplendor, especialmente durante la etapa almohade en el siglo XII. Los musulmanes construyeron murallas, mezquitas, baños y palacios, transformando la fisonomía urbana. Fue entonces cuando se levantaron algunos de los monumentos más icónicos que hoy definen el perfil de la ciudad. La arquitectura almohade dejó una huella imborrable en Sevilla. La majestuosa Giralda, que originalmente era el alminar de la gran mezquita, se erigió para llamar a la oración, pero también como símbolo del poder y la sofisticación de sus constructores. Su rampa interior permitía subir a caballo hasta la cima, una innovación arquitectónica de la época. Su diseño influyó en otras torres del norte de África, como la Coutubia de Marrakech y la Giralda de Rabat, mostrando la conexión cultural entre Al-Ándalus y el Magreb. Junto a la Giralda, los almohades construyeron la Torre del Oro, una atalaya defensiva en la orilla del río, cuya función era controlar el acceso al puerto mediante una gruesa cadena que se extendía hasta la otra orilla. Esta torre formaba parte del sistema defensivo de la ciudad. Su nombre, según la leyenda, proviene del brillo dorado que producían sus azulejos al reflejarse en el agua. Además, la torre fue utilizada como almacén de metales preciosos y como prisión. Isbililla era una ciudad bulliciosa, llena de mercados, baños públicos y jardines exuberantes. Los zocos eran el corazón de la vida social y económica, donde se mezclaban productos de África, Asia y Europa. Los musulmanes ampliaron y perfeccionaron los sistemas de regadío romanos, creando huertas que rodeaban la ciudad y que la convirtieron en un verdadero paraíso. Introdujeron cultivos como los cítricos, el arroz y nuevas técnicas agrícolas. El legado de Isbililla es visible no solo en sus monumentos, sino en la propia trama de sus calles más antiguas y en incontables palabras de nuestro vocabulario. Cada imperio dejó su huella, tejiendo la compleja y fascinante historia de Sevilla, una ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran en cada rincón. El año 1248 marcó un antes y un después en la historia de Sevilla, abriendo la puerta a una nueva era de profundas transformaciones que la convertirían, siglos más tarde, en el corazón palpitante del mundo conocido. Tras un largo asedio, el rey Fernando III de Castilla conquistó Isbililla, que volvió a ser Sevilla. Este acontecimiento no solo supuso un cambio de poder, sino el inicio de una convivencia compleja entre culturas, religiones y tradiciones que marcaría el carácter internacional de la ciudad. La gran mezquita almohade fue consagrada como catedral cristiana, aunque su transformación definitiva en el imponente templo gótico que conocemos hoy tardaría siglos en completarse. La Catedral de Sevilla, la mayor gótica del mundo, se convirtió en símbolo de poder y fe, y en punto de encuentro de artistas, arquitectos y viajeros de toda Europa. La Giralda, en un gesto de sincretismo cultural único, fue conservada y adaptada como campanario, coronándola con un cuerpo de campanas y posteriormente con la estatua de la fe, el Giraldillo. Esta torre, visible desde cualquier punto de la ciudad, se convirtió en faro para navegantes y símbolo de la Sevilla abierta al mundo. La población musulmana fue en gran parte desplazada y la ciudad fue repoblada con gentes llegadas de Castilla, que trajeron sus propias costumbres y tradiciones. Así, Sevilla se transformó en un crisol de influencias, donde convivían comerciantes judíos, artesanos mudéjares y nobles castellanos, sentando las bases de una sociedad diversa y dinámica. El verdadero punto de inflexión para Sevilla llegaría 2 siglos después. En 1492, el descubrimiento de América cambió las reglas del juego mundial, y Sevilla ganó la lotería de la historia. La ciudad
se convirtió en el puente entre Europa y el Nuevo Mundo, y su nombre resonó en las cortes y mercados de todo el planeta. Por su posición como puerto interior seguro y bien comunicado, fue designada como puerto exclusivo para todo el comercio con el Nuevo Mundo. Desde sus muelles partieron expediciones legendarias, como la de Magallanes y Elcano, que completaron la primera vuelta al mundo, demostrando la importancia estratégica y global de Sevilla. En 1503, se fundó la Casa de la Contratación, una institución que centralizaba y regulaba cada barco, cada mercancía y cada persona que cruzaba el Atlántico. Aquí trabajaron cosmógrafos como Américo Vespuccio y Juan Díaz de Solís, y se formaron los grandes navegantes que expandieron el imperio español. De repente, esta ciudad del sur de la península se convirtió en el centro neurálgico del imperio más grande del planeta, un lugar que podríamos llamar el kilómetro cero de la globalización. Sevilla dictaba precios, modas y tendencias, y su influencia llegaba a Asia, África y América. Durante el siglo XVI, conocido como el Siglo de Oro, Sevilla fue la ciudad más rica y poblada de España, y una de las más cosmopolitas de Europa. Aquí se cruzaban embajadores venecianos, comerciantes ingleses y artistas flamencos, todos atraídos por el bullicio y la promesa de fortuna. Por sus calles, caminaban mercaderes genoveses, banqueros flamencos y aventureros de toda condición, todos atraídos por el olor del oro y la plata que llegaban de las Indias. Sevilla era el gran banco del imperio, donde se financiaban expediciones y se tejían alianzas políticas internacionales. El Archivo de Indias, que hoy custodia los documentos de esta increíble epopeya, fue construido entonces como lonja de mercaderes. Aquí se conservan cartas de Cristóbal Colón, contratos de exploradores y mapas que cambiaron la historia del mundo. La ciudad era un hervidero de actividad, un lugar donde se mezclaban el lujo más deslumbrante con la picaresca más extrema, tal y como la retrató Cervantes en su novela Rinconete y Cortadillo. Sevilla inspiró a escritores, pintores y músicos, y su vida cotidiana era reflejo de la riqueza y las contradicciones de la época. Sin embargo, ningún esplendor es eterno. Las tensiones sociales, la corrupción y la desigualdad también formaban parte de la Sevilla dorada, y pronto la fortuna comenzó a cambiar. El siglo XVII trajo consigo la decadencia. Las guerras, las crisis económicas y la competencia de otros puertos europeos debilitaron el papel internacional de la ciudad. La terrible epidemia de peste de 1649 diezmó a la mitad de la población, asestando un golpe devastador a la ciudad. Sevilla perdió influencia política y comercial, y muchos de sus grandes personajes buscaron fortuna en otros lugares. Además, la dificultad de los grandes galeones para navegar por un Guadalquivir cada vez más colmatado de sedimentos hizo que, finalmente, en 1717, el monopolio comercial se trasladara a Cádiz. Sevilla dejó de ser el centro del mundo, pero su legado internacional ya era imborrable. Sevilla perdió su posición como puerta de América, pero en medio de la crisis económica, encontró un nuevo brillo en el arte. La ciudad se reinventó como centro cultural, atrayendo a mecenas, escultores y músicos de toda Europa. Fue la época del barroco, de pintores como Velázquez, Murillo y Valdés Leal, que llenaron sus iglesias y palacios de una belleza dramática y espiritual que aún hoy nos conmueve. Sevilla, aunque ya no era el centro del comercio mundial, seguía siendo un faro de creatividad y cultura, y su huella internacional perdura hasta nuestros días. Aunque Sevilla perdió el monopolio comercial con América, jamás perdió su alma. La ciudad, lejos de quedarse atrás, supo reinventarse y abrazar cada nueva etapa de su historia, convirtiéndose en un mosaico vivo donde conviven siglos de tradiciones, estilos y avances. Durante los siglos XVIII y XIX, Sevilla se transformó profundamente. Las antiguas murallas dieron paso a avenidas y paseos arbolados, y la ciudad se llenó de plazas como la de San Francisco y la Alameda de Hércules, que se convirtieron en puntos de encuentro para la vida social y cultural. Se abrieron nuevas fábricas, como la Real Fábrica de Tabacos, un edificio colosal, que hoy es la sede de la Universidad de Sevilla, y que inspiró la célebre ópera Carmen. Este edificio, con su mezcla de arquitectura industrial y barroca,
Simboliza la capacidad de Sevilla para fusionar lo antiguo y lo moderno. La ciudad se embelleció con paseos arbolados y plazas, y se convirtió en una de las paradas favoritas de los viajeros románticos que buscaban la esencia de una España exótica y apasionada. Escritores y pintores europeos, como Lord Byron o Gustave Doré, quedaron fascinados por la atmósfera única de Sevilla. La imagen de Sevilla como cuna del flamenco, la tauromaquia y la alegría de vivir comenzó a forjarse en la mente de toda Europa, atrayendo a una nueva clase de visitantes. La Maestranza, con su elegante plaza de toros y los tablaos flamencos del barrio de Triana, se convirtieron en símbolos universales de la ciudad. El siglo XX fue un tiempo de grandes transformaciones que volvieron a situar a Sevilla en el mapa internacional. La llegada del ferrocarril, la electrificación y la expansión urbana modernizaron la ciudad, pero siempre respetando su legado histórico. La Exposición Iberoamericana de 1929 fue un evento monumental que legó a la ciudad uno de sus espacios más espectaculares, la Plaza de España. Este conjunto, con su mezcla de estilo renacentista, mudéjar y regionalista, es un homenaje a la diversidad cultural de Sevilla. Este grandioso conjunto arquitectónico fue concebido como un abrazo simbólico de España a sus antiguas colonias, un puente de ladrillo y cerámica que recordaba el pasado glorioso de la ciudad como puerto de Indias. Sus bancos de azulejos representan a todas las provincias españolas, mostrando la riqueza de la tradición cerámica sevillana. Décadas más tarde, la Exposición Universal de 1992, la Expo 92, catapultó a Sevilla hacia la modernidad, dotándola de nuevas infraestructuras, puentes vanguardistas como el puente del Alamillo de Calatrava y un renovado espíritu de optimismo. El recinto de la Cartuja se transformó en un polo de innovación y cultura. Hoy, en pleno 2026, Sevilla sigue siendo esa ciudad seductora que ha enamorado a tantos a lo largo de los siglos. Sus calles, llenas de vida, mezclan lo tradicional y lo contemporáneo en perfecta armonía. Es un lugar donde la historia no está encerrada en los museos, sino que se respira en cada esquina. Los barrios antiguos, como Santa Cruz y Triana, conservan su esencia, mientras que nuevas zonas peatonales y espacios verdes invitan a disfrutar la ciudad a pie o en bicicleta. Puedes pasear por el antiguo barrio judío de Santa Cruz, sentir el eco de los almohades en los patios del Real Alcázar, o cruzar el puente hacia Triana, el barrio de marineros y ceramistas, y sentir que el tiempo se detiene. Cada rincón cuenta una historia diferente, desde la judería medieval hasta los talleres de alfarería. Su patrimonio, con la catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un testimonio tangible de su increíble biografía, un libro de piedra y arte que nunca terminas de leer. La Giralda, con su mezcla de minarete almohade y campanario renacentista, es el mejor ejemplo de esa convivencia de estilos. En definitiva, la magia de Sevilla reside en su capacidad para ser un mosaico perfecto de todas las civilizaciones que la habitaron. Cada época ha dejado su huella, desde los restos romanos de Itálica hasta los palacios mudéjares y las iglesias barrocas. Es tartésica en su conexión con el río, romana en su trazado organizado, visigoda en su herencia cultural, musulmana en sus jardines y torres, y cristiana en su fe monumental. Y a todo esto se suma la Sevilla contemporánea, con obras como el Metropol Parasol, conocido como Las Setas, que dialoga con el pasado desde la modernidad. Fue el corazón del mundo en el siglo de oro, y hoy sigue latiendo con una fuerza que atrae a gentes de todas partes. Las fiestas, como la Semana Santa y la Feria de Abril, son celebraciones donde la tradición y la modernidad se dan la mano, mostrando la hospitalidad y el carácter abierto de los sevillanos. Como destacaba recientemente The New York Times, Sevilla combina de forma única historia, belleza y una facilidad para ser vivida. Es una ciudad que se reinventa sin perder su esencia, donde cada generación aporta algo nuevo al legado común. Es una ciudad dorada, no solo por el sol que la baña, sino por la riqueza de las capas de historia que la componen. Sevilla es, en definitiva, un mosaico de siglos que sigue brillando, invitando a todos a descubrir su luz y su misterio.
Al concluir nuestro recorrido a través de los siglos de la vibrante historia de Sevilla, queremos compartir contigo cómo se gestó este documental y las experiencias vividas durante su realización. El proceso de investigación fue tan fascinante como desafiante. Pasamos largas horas en bibliotecas y archivos, consultando desde crónicas medievales hasta estudios contemporáneos. La historia que acabas de escuchar se teje a partir de la minuciosa investigación de historiadores y la preservación de documentos invaluables. Recuerdo especialmente una tarde en la que, entre papeles polvorientos, hallamos una carta inédita que relataba la vida cotidiana en la Sevilla del siglo XVI. Obras como Historia de Sevilla, de Francisco Morales Padrón, y Sevilla en la Edad Moderna, de Antonio Domínguez Ortiz, fueron guías fundamentales en nuestro recorrido. Estas fuentes nos permitieron reconstruir el desarrollo de la ciudad a lo largo de los siglos, combinando datos históricos con relatos personales. Mientras que los estudios de Simon Kay y José María Blázquez Martínez nos abrieron las puertas al pasado romano de Sevilla, incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar a arqueólogos en el yacimiento de Itálica, quienes compartieron anécdotas sobre hallazgos recientes. Profundizamos en los orígenes romanos de la ciudad, recorriendo ruinas y escuchando historias transmitidas de generación en generación. El legado intelectual del periodo visigodo fue explorado a través de los trabajos de Jacques Fontaine y Roger Collins, quienes nos ayudaron a comprender la complejidad de esa época. La transformación de la ciudad bajo el dominio islámico fue analizada con el apoyo de Évariste Lévy-Provençal y Pierre Guichard, cuyas interpretaciones enriquecieron nuestro enfoque narrativo. La conquista de Sevilla y su integración en Castilla se detallan en las obras de Manuel González Jiménez y Joseph F. O'Callaghan, quienes nos brindaron acceso a documentos poco conocidos. La época dorada del comercio atlántico cobró vida gracias a las investigaciones de Earl J. Hamilton y Pierre Chaunu, y a una visita memorable al Archivo General de Indias, donde pudimos contemplar mapas originales del siglo XVI. La evolución de la ciudad en tiempos modernos fue documentada por Antonio Domínguez Ortiz, Henry Kamen y J. H. Eliot, quienes nos inspiraron a conectar el pasado con el presente en nuestra narrativa. Detrás de estos estudios se encuentran las fuentes primarias, crónicas, decretos reales y testimonios directos que consultamos minuciosamente. Las vastas colecciones del Archivo General de Indias fueron un pilar fundamental, y agradecemos la colaboración de los archiveros que nos guiaron entre miles de documentos. Estos archivos son testigos silenciosos de imperios y vidas cotidianas, y nos permitieron descubrir detalles únicos que enriquecieron la narrativa. Así, logramos preservar el latido de Sevilla a lo largo de los siglos, combinando rigor histórico con un enfoque cercano y humano. Para quienes se sientan inspirados a profundizar, queremos animarles a explorar estos caminos de investigación y descubrimiento. Estas obras y archivos son puertas de entrada para comprender no solo Sevilla, sino el espíritu perdurable de todas las ciudades moldeadas por el flujo de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje y por compartir la pasión por descubrir el pasado.